Bienvenidas y bienvenidos a este curso online sobre cambio climático y periodismo. En clase habéis estudiado el cambio climático, cómo se produce, sus causas y los efectos que ya estamos observando en nuestra vida diaria. Sin embargo, algunos aspectos del cambio climático generan confusión y este curso nos ayudará a aclarar algunas ideas. Queremos que sepáis lo que los científicos han estudiado del cambio climático, las certezas que saben, cómo nos afecta en nuestra vida diaria y qué podemos hacer para adaptarnos a este cambio. Sabemos que sois expertos en redes sociales y que os manejáis estupendamente en YouTube, Twitter, TikTok, Instagram, Facebook o WhatsApp y que os informáis de lo que pasa en el mundo, de las noticias a través de la tele, algunos periódicos y radios, pero sobre todo leéis información a través de redes sociales. Veremos cómo no todo lo que está en redes sociales es información veraz y rigurosa y cómo podemos detectar esas noticias falsas, porque aunque veamos unos vídeos chulísimos, puede que lo que se cuente sea mentira. Queremos que seáis lectores críticos y que os preguntéis por qué se difunden esas noticias falsas. Para hacer los reportajes en periódicos, radios y televisiones, los periodistas hablamos con muchos científicos e investigadores y muchos expertos. Contrastamos esa información y revisamos los datos para que no se nos escape nada y el artículo sea riguroso. Para empezar, veamos lo que es una noticia. Una noticia es un mensaje novedoso, aquello que no sabíamos y que conocemos por primera vez. Por ejemplo, el hombre llegó a la Luna. Es una noticia de un hecho que ocurrió el 20 de julio de 1969 y que se retransmitió por televisión y fue noticia en todo el mundo. Frente a las noticias reales, que transmiten periódicos, radios y televisiones, tenemos noticias falsas o fake news. Las noticias falsas pueden ser intencionadas, es decir, que alguien quiera mentir y busque hacer daño, o noticias inventadas por desconocimiento. También se puede mentir con las imágenes, manipulándolas. Veamos cuáles son los 7 tipos de noticias falsas. La primera son las sátiras o parodias, que no pretenden causar daño, pero engañan. La segunda son las conexiones falsas, es decir, cuando el titular, la imagen o el pie de foto no coincide con el contenido. La tercera es el contenido engañoso. Se produce cuando hay datos mal utilizados, estadísticas mal usadas o citas de alguna persona parciales. La cuarta es la noticia con contenido falso. Esta es muy común. Se da cuando la información está sacada de contexto y solo se recoge una parte del discurso, no toda la explicación. Se ha cortado tanto el texto que no se entiende o dice lo contrario de lo que se quería explicar. La quinta es el contenido impostor. Se da cuando en una noticia hay suplantación de fuentes, es decir, quien habla no es realmente esa persona o esa organización. Se utilizan webs falsas con logos similares a los del organismo real. La sexta es el contenido manipulado. Es información manipulada adrede para engañar. Son vídeos, fotos, audios cortados y manipulados. Algunos están tan bien hechos que no se nota. Y la séptima clase de noticia falsa es el contenido fabricado. Es contenido nuevo y falso, creado para engañar. Y ahora, ¿cómo detectamos que una noticia es falsa? La primera regla es que cuando os llegue una noticia a través de WhatsApp o cualquiera de nuestras redes sociales, hay que comprobar si es cierta. Nunca compartáis noticias sobre las que tenéis dudas en redes sociales. ¿Y cómo podemos comprobarlo? Busquemos en Google si esa noticia ya existe y la han dado otros medios de comunicación. Si algo no está, algo huele mal. En segundo lugar, busquemos la fuente de esa noticia. ¿Quién la ha escrito? ¿En qué medio se ha publicado? ¿Qué fuentes cita? ¿Con quién ha hablado? ¿De dónde saca esos datos? Si no encontramos la fuente, puede que sea un artículo de opinión o que sean suposiciones y nada relacionado con la ciencia. Si es una noticia que viene de una cadena de WhatsApps, lo más seguro es que sea una trola. No os lo creáis, siempre desconfiad. En los materiales os dejaremos algunas plataformas dedicadas a desenmascarar a los mentirosos y que son auténticos verificadores.
como por ejemplo Maldita.es, Neutral, Cibio o la agencia EFE, que tienen periodistas especializados en verificar datos. Mucho cuidado con las imágenes. Las fotografías son muy fáciles de manipular, cambiando colores, el ángulo desde el que se toma, recortando, ampliando o cambiando elementos. Por eso, cuando tengáis dudas de la foto, buscad en Google si esa foto se ha publicado antes y veréis qué sorpresa cuando descubráis que fue tomada hace algunos años o que es de otro lugar o que han cambiado algunos elementos. Ahora vamos a preguntarnos, ¿por qué hay noticias falsas sobre cambio climático? El fenómeno del cambio climático se empezó a estudiar hace más de 100 años y a finales del siglo XX ya había un consenso científico sobre la realidad del problema. El planeta se está calentando por la emisión de gases de efecto invernadero y esos gases los emiten sobre todo los combustibles fósiles, es decir, cada vez que utilizamos el coche estamos quemando petróleo y emitiendo CO2. Las actividades humanas, como generar electricidad a partir de combustibles fósiles, están provocando el cambio climático. Y no es un calentamiento natural, lo estamos generando las personas. Sin embargo, siguen publicándose noticias falsas sobre las causas del cambio climático y podéis leer que está provocado por emisiones de los volcanes o que es un ciclo natural de la Tierra. Estas noticias son falsas y ahí es donde tenemos que estar muy atentos. Mirar bien quién lo dice y preguntaros por qué. Con este curso que vais a empezar, queremos proponeros un reto: ser periodistas y contar cómo afecta el cambio climático a algún aspecto de vuestra vida. Os iremos enseñando a lo largo de varias unidades cómo trabajamos los periodistas para elaborar la información, que no nos cuelen noticias falsas y que vosotros podáis, al finalizar el curso, hacer un reportaje multimedia. Podéis elegir un tema de alimentación, sobre qué tipo de comida consumimos, su impacto en el cambio climático, o un tema de energía, sobre qué fuente de energía se utiliza en el colegio o en vuestra casa para obtener electricidad y calefacción, o un tema de moda, sobre con qué materiales se fabrica la ropa que lleváis y dónde se cultivan esas materias primas, o un tema de movilidad, sobre qué tipo de medio de transporte utilizo para ir al cole o si voy en coche, andando o en bici. Son algunos ejemplos de temas que podéis tratar en vuestros reportajes. A alguno os gustará más escribir para hacer un artículo y otros preferiréis hacer un podcast para radio o un vídeo. A lo mejor os animáis a hacer algo multimedia. A lo largo de este curso, periodistas especializados en medio ambiente os irán contando cómo hacer un reportaje lo más completo posible, cómo seleccionar las fuentes de información, es decir, a quién le pregunto y por qué elijo a esa persona, cómo se hace una entrevista y cómo preparo las preguntas, y finalmente cómo elaboro ese reportaje con toda la información que tengo, cómo selecciono y qué cuento primero y qué dejo para el final. En la última unidad del curso veremos ejemplos de cómo el cambio climático es un problema actual y cercano a nosotros, y mostraremos distintas actividades sobre qué puede hacer cada uno frente al cambio climático. Espero que aceptéis el reto de convertiros en periodistas ambientales. Seguro que lo hacéis fenomenal.